través del miércoles con David. Quisiera aportar desde mi lugar un pensamiento un poco más amplio en cuanto al sacerdocio. Entender un poco más el sacerdocio para poder ir después a profundizar un poco más en el tema de los pensamientos. Usted sabe que está en esta serie que es el sacerdocio real de los hijos de Dios. Esta serie que estamos viendo en el año, el ejercicio, el oficio del sacerdocio real de los hijos de Dios. Y necesitamos comprender en profundidad, tomando algunos tipos y sombras del Antiguo Testamento, por qué sacerdote. Decirle que está a tu lado, no necesitas sotana para ser sacerdote. No necesitas vestirte de cierta manera para ser sacerdote. Lo que necesitas es entenderlo, que eres. No es algo que vas a hacer, sino que eres. Decirle que todo eres. Eres, no es algo que vas a hacer más adelante. Eres algo que eres y por causa de que eres, debes funcionar en lo que eres. Por cuanto somos hijos, funcionamos como hijos, pero entendemos que tenemos un oficio. El oficio de los hijos no es cantar. El oficio de los hijos no es solo congregar. El oficio de los hijos no es solo hacer algo para Dios. El oficio de los hijos es entender que ya son sacerdotes. Y por causa de ser sacerdotes es que hacemos todo lo que hacemos. No es algo separado, es parte de la función. Y esto es determinante. ¿Por qué hemos visto esto? Primeramente porque entendíamos que la gente no sabía por qué hacía lo que hacía. Conocer la voluntad de Dios como lo vimos todo el año pasado, en profundidad, en todo lo que fuimos construyendo, y entender que este año hemos comenzado con esto de el sacerdocio real de los hijos y entender la identidad de hijo. ¿Quién soy? ¿Cómo hemos visto en abril? ¿Qué más vimos? ¿Quién se acuerda que vimos el mes pasado? Formados en la... Y ahora que estamos viendo pensamientos renovados, esto es constructivo. Diga conmigo, me están construyendo en Cristo. Como me dice alguien, me están construyendo en Cristo. Tiene que ser constructivo, no tengo que... A ver, uno de los jóvenes que me levante la mano, ¿a qué no van a ir a Mentes de Gobierno? Vamos, de los valientes. Vamos, Andrés, vos siempre que sos el primero. ¿Dónde está? Acá. ¿A qué no vas a ir? No vas a ir a ser emocionado. Yo no le pregunté a qué van a ir. Les pregunté a qué no van a ir. ¿Usted a qué no viene acá? Están como los jóvenes. ¿A qué no viene usted acá? A pasar el tiempo, a ver qué pasa. Si me quieren o no me quieren. A entretenernos. ¿A qué no viene usted acá? Usted no viene a saber lo que va a pasar. Usted viene a saber lo que ya tiene en Cristo. Y de ahí empezar a construir todo para adelante. No esperamos algo más de afuera, porque todo ya se nos fue dado en Cristo. Y lo que hacemos es que al estar aquí sabemos a qué venimos, sabemos a lo que nos reunimos, sabemos lo que Dios espera de nosotros en nuestro interior. Entonces, en esa realidad es que todo va a funcionar. ¿Cuántos dicen amén? La esencia misma del sacerdocio, de esto voy a hablar hoy. El sacerdocio es nuestro estilo de vida, es la forma en la que he decidido vivir para Dios. Diga conmigo, ser sacerdote es la forma en que he decidido vivir para Él. O sea, decido vivir de esta manera para el Señor. No hay otra manera. El sacerdocio siempre te va a llevar a vivir para esto. Había una tribu que era separada para un oficio. Pero ahora nosotros ya sabemos lo que somos en Cristo. Entonces decido vivir en esa realidad. Decido. Para que el ejercicio del sacerdocio sea real y eficiente, lo primordial es ver a Cristo obrando en nosotros y vernos nosotros obrando en Cristo. Diga conmigo, Cristo obrando en mí, ahora nosotros obrando en Él. De lo que tengo, te doy. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Haciendo un ejercicio sacerdotal.
Pedro y Juan predicando en la puerta de la Hermosa al paralítico que estaba de por siempre postrado en ese lugar. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ejercicio sacerdotal. Porque cuando alguien sabe lo que tiene en Cristo, de lo que tiene da. ¿Se entiende? El sacerdote siempre está dispuesto a dar lo que tiene de Cristo. Cuando recibimos a Cristo por la fe en nuestros corazones, recibimos por Él un nuevo nacimiento, lo cual nos hizo hijos de Dios. Esta es la gran diferencia en nosotros con los que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque ellos oficiaban como tribu una práctica espiritual por la ley. Decirle que está a tu lado, vos en Cristo no haces una práctica espiritual. Orar no es una práctica espiritual. Cantar no es una práctica espiritual. Predicar no es una práctica espiritual. No es una práctica Cristo, es mi vida. No es algo que hago fuera de mi cotidianidad, es lo que soy en Él. No sé si lo pueden entender. Ellos hacían por causa de una ley, nosotros hacemos por causa de una vida que se nos fue dada. Por eso somos hijos. Esa es la realidad. Por eso somos distintos en naturaleza y esencia con el Antiguo Testamento y con los sacerdotes del Antiguo Testamento. Nosotros no somos tribu. Decirle que está a tu lado, no sé de qué tribu vinimos, pero vos ya no sos más tribu. No, ya andan las tribus de los Aquinos. Por allá andan la tribu de los Muñoces. Por allá de los Ríos. No, ¿qué es? Diga conmigo, somos de Cristo. Y estamos en Cristo. Ninguna tribu. ¿Me entiendes? Somos un cuerpo. Por eso los apóstoles empezaron a decir, no, basta de tribu. Somos un cuerpo. Somos una casa, somos una familia. Ellos hablaban en singular y en pluralidad, pero siempre en uno. No, no, esto. Es sumamente importante entender que ahora en este nuevo pacto son los hijos de Dios los que ejercen el oficio sacerdotal. Son los hijos. Decirle que está a tu lado, sos vos, sos vos. Un creyente que no se ve como hijo jamás podrá ser efectivo en el sacerdocio, porque no se está viendo como hijo. Siempre tendrá la necesidad de que otro haga las cosas en su lugar. ¿Por qué es tan importante la identidad de hijo? Porque por falta de esto se ha creado un clientelismo, venga y reciba. Venga y reciba. Los ministros están para darle. Usted tiene que venir y recibir. Esto es como el kiosco el fiado del almacén. Esto no es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Lo que se estuvo enseñando por años en la iglesia. Lo que se estuvo ministrando. Los hijos entienden lo que tienen en Cristo y desde ahí ejercen lo que tienen. No estoy esperando de otro. Óreme, sáneme, ayúdeme. No, lo que uno tiene que hacer es entender lo que tenemos y entonces mutuamente nos ayudamos, mutuamente nos colaboramos, mutuamente oramos los unos por los otros. Siempre está esa frase, diga conmigo, unos por los otros. No uno por todos, uno por los otros. ¿Qué aprendieron los jóvenes hoy con el tema de la oración? ¿Por quién van a orar? Y no es tema de conversación, pero ¿por quién van a orar los días que vienen? ¿Por quién van a orar? ¿Por el otro? ¿Cuándo es una oración corporativa? Y esto no es motivo, viene el mes que viene. Pero ¿cuándo es una oración corporativa? Cuando vos dejás de orar por vos y empezás a orar por otro. Y cuando otro está orando por vos, entonces el Señor guarda al que está, porque vos te estás preocupando por el otro, no te estás preocupando por vos. Y cuando vos descansás en el Señor y empezás a orar por otro, entonces el Señor se encarga de cubrir todas las necesidades que tiene esa persona, porque salió de su centro y pasó a poner en el centro a otro. ¿Lo está entendiendo? Diga conmigo, el sacerdote es diferente. Es diferente. Jesús pudo oficiar su sacerdocio real y sacrificarse como un cordero, porque en primer lugar, Él siempre se vio como un hijo obediente al Padre. ¿Por qué murió como cordero? Porque se vio como hijo. Siempre. Siempre Él sabía que era hijo y sabía a qué había venido a la tierra. Preguntale al que está a tu lado, ¿vos sabés que sos hijo? ¿Sabés ahora para qué existís en la tierra?
¿Sabés para qué existís? Si somos hijos, ¿sabemos para qué existimos? Ayer compartí un videíto en el grupo de WhatsApp muy intencional del apóstol Lucas Márquez, que tiene referencia con esto. Todo grano de trigo está destinado a... Y si nosotros estamos en el grano de trigo, estamos destinados a morir a todo lo viejo, a todo lo que no éramos. Es necesario decirle que está a tu lado, creo que tenés cara de hijo corderito. Tenés cara de hijo corderito, o sea, como cordero al matadero. ¿No lo entendieron por allá? Como cordero al matadero. Amén. Primera de Pedro 1:14. Avanzamos. Tenemos algunas cosas lindas para mostrar y llevarnos ciertas preocupaciones. Decir que a tu otro lado, no te vas a ir emocionado, te vas a ir preocupado. Primera de Pedro 1:14. Como hijos, ¿cómo era el hijo? Obediente. Obediente al Padre, por eso fue como cordero. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. La otra versión dice a los pensamientos desordenados o vanos. A los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la... ¿Dónde vivíamos? En la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santos quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Verso 17. Ya que invocan como Padre, ¿cuántos de ustedes invocan al Padre? Padre, te necesito, Padre, ayúdame, Padre nuestro que estás, Padre, ¿sí? Si ustedes lo invocan como Padre, al que juzga con imparcialidad la obra de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Diga conmigo, el Padre también juzga. No dejó de ser juez, solo que ahora pasó a ser Padre. ¿Lo puede ver? Ok. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Verso 20. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en nuestros últimos tiempos en beneficios de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó. De modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado, toca lo que está a tu lado, un sacerdote se purifica, obedeciendo a la verdad y teniendo amor sincero por sus hermanos. ¿Cómo decir que está a tu lado? ¿Sabes cómo te purificas? Obedeciendo a la verdad y teniendo amor sincero, puro por los demás. Ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. El apóstol Pedro realiza una construcción en el entendimiento de los hermanos. Las cartas son para trabajar en el entendimiento de aquel que oía. Entonces, para llegar a lo que en el capítulo 2, si usted sigue leyendo, decir que tenés tarea para el hogar, tenés que leer el capítulo 2, donde ahí él empieza a hablar del sacerdocio real. Nosotros, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, ¿me entiende? Entonces, primeramente él usa una parte en el capítulo y dice que es un sacerdocio santo. Digo conmigo, sacerdocio santo. Y luego, un poco más adelante, dice sacerdocio real. Lo va a ver cuando se ponga a leer, decirle, lo vas a ver cuando te pongas a leer. No te quedes con historias contadas, ponete a leer. Amén. Entonces, cuando usted lo ve ahí, primero dice que el sacerdocio es santo. Diga conmigo, santo. Y en diciembre, cuando vayamos cerrando, vamos a hablar de santidad, belleza de Dios, belleza de Cristo. Pero ahora lo que nos atañe es esto. Tiene que entender esta construcción.
El apóstol está construyendo eso. ¿Por qué? Porque nuestra comunión primeramente es con el Padre. Diga conmigo, con el Padre. Es vertical, es en santidad con Él. Y luego horizontal, real, de realeza. Los hijos se relacionan. Como hijos sacerdotes debemos sacrificar cosas que están alojadas en nuestra manera de pensar, de sentir y de decidir. Pedro las llama malos deseos que eran propiedad de la ignorancia. Digo conmigo, la ignorancia gobierna. Por eso ellos oraban que sean abiertos los ojos del entendimiento, conozcan el amor de Dios, no dejen de conocerlo, búsquenlo, tengan intimidad con Él. ¿Por qué? Porque la ignorancia gobierna. La ignorancia te dice quién sos en Cristo, sin Cristo, perdón. Hace un yo muy grande. Es la ignorancia. Es la ignorancia que gobierna. Es la ignorancia. Por eso ellos oraban y decían, por favor, conozcan. Conozcan a qué tienen en ustedes. Sepan quién son. Porque todas esas áreas que no conocen gobiernan la ignorancia, aunque vos sepas mucho. ¿Lo puede ver? Por eso dice que nos trasladó de un reino de tinieblas a un reino de luz. Cuando voy al Padre, Él nos recibe por su gracia porque venimos en Cristo, pero como sacerdotes debemos matar algo que está alojado en nosotros para volver desde esa comunión como sacerdotes reales. El otro día se nos enseñó Romanos 12:2. 1 y 2. Diga conmigo, Romanos 1 y 2. Y dice que nuestro culto racional, diga conmigo, culto racional, siempre que usted va a un culto, en todos los cultos hay sacrificios. ¿Sí o no? En los cultos no hay pentecostalismo. En los cultos hay sacrificios. Y vuestro culto racional, y después dice, sean transformados mediante la renovación. Diga conmigo, no hay renovación, no hay transformación si primero no hay sacrificio, si primero no hay culto. Tiene que haber culto. No puede funcionar Romanos 12:2 si primero no funciona Romanos 12:1. Tiene que funcionar en mi interior, que hay algo en mí que yo tengo que llevar como cordero al matadero. Si no, no hay transformación. No viene la transformación de afuera hacia adentro. No es por información la transformación, es por revelación de lo que está dentro. ¿Lo puede ver? El ejercicio del sacerdote en nosotros está en lo que sacrifico cuando voy al Padre. Es la llave que me da acceso a gobierno sobre la tierra. Podés decirle con mucho respeto al que está a tu lado, decirle, tú no reinas hasta que reinas. O sea, yo te puedo decir que eres hijo del rey, pero tú no reinar por causa de que no reinas hasta que reinas. O sea, quiero que entiendas esta parte. Es fundamental. Tú gobiernas la jurisdicción que Dios te asignó cuando tú empiezas a sacrificar cosas que están alojadas en tu conciencia, cosas que están alojadas en tu interior, que no dejan que Cristo gobierne. Entonces no gobernamos, no reinamos, este sacerdocio no funciona por causa de las cosas que no voy quitando, que no voy sacrificando. Muchas cosas no se van a resolver por pedir cosas a Dios. Decirle que todo, muchas cosas no se van a resolver por pedir cosas a Dios. Decirle con mucho amor, yo sé que estás pidiendo muchas cosas a Dios, pero muchas cosas no se resuelven pidiendo cosas a Dios, sino sacrificando cosas a Dios. A muchas familias no les funciona la petición porque todavía no están dispuestos a morir a cosas que tienen que entregar. Hay que morir a ciertas cosas que uno tiene que morir, ciertamente, para que lo de Dios funcione en nosotros. Entonces, amados, esto es sumamente importante entenderlo. Jamás, esto es lo que escribí, y le iba a pasar por play que me olvidé. Petición con altar vacío jamás será atendido. Petición con altar vacío jamás será atendido. Dios te va a decir que Dios no se quedó sordo, Dios te sigue escuchando tus peticiones. Pero si no hay algo que yo tenga para sacrificar, entonces, amados, estamos haciendo vano este sacrificio.
¿Qué es una conciencia limpia? La obediencia a la verdad. ¿Qué es la obediencia a la verdad? Que algo en mí fue sacrificado para que Dios Padre, pero también para el juez. Yo sé que a todos nos gusta tenerlo a papá como, bueno, mi papá. Yo sé que se viene el Día del Padre y todos nos ponemos mimosos. Todos empezamos a decir que queremos, menos calzoncillo y media. Y pañuelos. Ya no se regala tanta pañuelos, ¿viste? Ahora con esto. Pero no deja de ser el Padre justo. Digo conmigo, Padre justo. Padre justo. ¿Qué pasa cuando dos hermanos están enemistados? ¿A quién le va a responder Dios? A ninguno de los dos. ¿Y en un matrimonio? A ninguno de los dos. Hasta que nos reine el acuerdo. Y para que reine el acuerdo tiene que haber culto. Diga conmigo, culto. Si no hay culto, es justo. Amén. Vamos a mostrar unas imágenes. La primera, por favor. ¿Están bien? ¿Sí? Le pedí a la IA, no que me haga el mensaje, sino que me dé una imagen. Porque alguien me dijo, hay pastores que están pidiéndole a la IA que le haga los mensajes. No pueden ser tan sabandija. No pueden ser. Digo, solamente le pedí una imagen. Imagínese esto, el árbol de la ciencia, del bien y del... ¿Cuántos árboles habían en el huerto? El árbol de la vida, ¿para alimentar qué cosa? El espíritu. El árbol de manzanas, de pera, de banana, para alimentar al cuerpo. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, para no alimentar nada. Diga conmigo, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia, el árbol de la conciencia. De verdad, amados, yo sé que tu alma le dice, qué bueno ese árbol, está lindo, pero ese árbol es tu conciencia. Ese árbol es tu conciencia. Decile al que está a tu lado, Dios va a matar el Dios que llevas dentro. ¿Por qué Dios se enojaba mucho con los ídolos? Porque hacían un lugar de Dios. Ocupaban un lugar en la conciencia. Y la serpiente habló. Y no comieron manzanas, comieron palabras. Comieron palabras, sustancias, que degeneró al ser humano. Porque el ser humano solo fue diseñado para comer del árbol de la vida, para su espíritu, y solo del árbol de los frutos para alimentar su cuerpo. De hecho, nuestros molares y sistema digestivo nunca fueron pensados para la carne, aunque nos gusta comer un buen lechón a veces. Pero no fueron pensados para comer frutas y hortalizas. Señores, que Dios haya santificado los alimentos no quiere decir que nos engullamos todo lo que se nos cruza por la vida. Porque tu cuerpo responde a un templo. Porque el sacerdote cuida el templo que es del Señor. Amados, ¿por qué? Porque Dios piensa y mucho en el cuidado de sus hijos. Y la conciencia, decirle que está a tu lado, en la conciencia hay una voz que no siempre es la de Dios. Y serás como Dios. ¿Qué le estaba mintiendo? No. Sí, si Él nos había creado imagen y semejanza, seríamos como Él. ¿Cómo? Diga como Él. Pero al comer del árbol de la conciencia se convirtieron en sus propios dioses. Y tomaron un lugar, y por eso dice que de ahí creó el yo. Creó el egoísmo. Y empezó el ser humano a ponerse en un lugar que no le correspondía. Y empezó a perder todas sus facultades. Y Dios tuvo que ordenar esto.
Bendito sea el Señor. Mirá la segunda imagen. A ver la segunda imagen. Porque ahora vamos a pasar al ejercicio. Y le pedí la otra imagen. ¿Y qué es la cruz? ¿Qué es el sacrificio? ¿Qué significa la muerte de Jesús? ¿El perdón de tus pecados? ¿O vino a destronar el Dios que la conciencia había creado? Vino a destronar algo. Por eso somos sacerdotes reales. La cruz vino a aniquilar el árbol de la ciencia del bien y del mal. De hecho, el árbol se convirtió en madero. Diga conmigo, en madero. Los apóstoles hablaban del madero. Porque todo lo que tenía el diseño tenía que ver con madero. Porque todo tenía que ver con algo que estaba seco. Diga conmigo, seco. La cruz venció todo lo verde del árbol de la ciencia del bien y del mal. Espero por el Espíritu Santo que esté entendiendo lo que le digo. Porque ahora va a venir la parte donde en nosotros como sacerdotes vamos a entender que todo lo seco tenemos que entregarlo al Señor. Todo lo seco, todo lo viejo, todo lo que nos sirve. Y entender por qué Él murió por nosotros. ¿Por qué Él? Porque la conciencia dejó de comer de Él y empezó a comer de sí mismo. Esto es una analogía, hermanos. Esto no era un árbol de verdad, es una analogía. Como el árbol de la vida no era un árbol de vida, como andan buscando algunos para, ay, vamos a comer el árbol de la vida, o tomar del cáliz de la vida para tener vida eterna. ¡Qué estupidez! Estos son analogías. Es Moisés escribiendo sobre lo que se le permitió ver y cómo puede poner en palabras aquellas cosas por el Espíritu, sino con dibujos. ¿Cómo le enseña usted a los niños las cosas básicas? Por dibujo. Escribí tu nombre. Ahí le enseñamos a Bauti a escribir su nombre, a hacer un barquito, a hacer el solcito, la casita. Y Moisés está diciendo, ¿cómo enseño esto que Dios me está mostrando en el monte? Ya conmigo, Génesis se le fue dado a Moisés. Fue el Apocalipsis de Moisés. Y lo tenemos que entender, porque si no, no vamos a entender nada del resto. Y ahí nosotros vamos a entender por qué el ejercicio sacerdotal funciona y por qué no vas a ser más gobernados por los pensamientos de la conciencia vieja, de la conciencia que ha sido redimida por la obra de la cruz, ha sido salvada por la obra de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Levítico capítulo 6, versos 8 y 13. Ofrendas diarias, está en un contexto de ofrendas diarias. ¿Qué tiene que hacer el sacerdote? ¿Qué tiene que hacer el sacerdote? Vamos a ir rápido aquí. Y lo voy a ir leyendo ahí por partes. Esto está en una versión, la traducción lenguaje actual. Dios también le ordenó a Moisés que diera las siguientes instrucciones a los sacerdotes. Instrucciones, diga conmigo instrucciones. Las ofrendas, diga conmigo ofrendas. Ofrendas, pensamientos viejos, puse entre paréntesis, que se presentan para ser quemadas en mi honor. Diga conmigo, ofrendas para ser quemadas en honor a Dios. Deben quedarse toda la noche sobre el fuego del altar hasta quemarse completamente. El sacerdote se pondrá su túnica y su ropa interior de lino, revestidos de Cristo. ¿Alguien puede decir amén? Estamos revestidos de Cristo. Y luego de recoger las cenizas de la ofrenda quemada, las depositará a un costado del altar. Por eso los apóstoles decían, despójense del viejo hombre. Despójense del viejo hombre. Diga conmigo, despojo y desecho. Desechar. ¿Cómo es que decía el apóstol Pedro? Desechen. Desechen las cosas viejas, desechen todo eso. Después de eso, del sacrificio, se cambiará de ropas a ropas reales. Diga conmigo, a ropas reales.
ropas reales, y llevará la ceniza a un lugar especial fuera del campamento. Diga conmigo, después del sacrificio, cuando algo he entregado, cuando vengo de forma real, ¿saben lo que pasa cuando un sacerdote, cuando un hijo sacerdote está clamando, está rogando, está intercediendo, está rindiendo su corazón, quebrantando y humillándose delante del Señor, diciendo al Señor, Padre, aquí tu hijo como siervo tuyo, entregando todo? Lo que pasa, mis hermanos, es que cuando viene de ese lugar, de ese momento, lo que sucede es un gobierno que empieza a expresarse. Realeza, digo conmigo, realeza. Usted no reina hasta que reina. Usted no reina porque se lo dicen, usted reina porque lo está practicando en el interior con el Señor. Viviendo con el Señor en el interior. Mire lo que dice el otro verso. Todas las mañanas, decirle que está a tu lado, todas las mañanas, el sacerdote le echará más leña al fuego. ¿Cuánta? Más leña al fuego. Y sobre el fuego pondrá el animal que vaya a ser quemado en mi honor, junto con la grasa de los animales ofrecidos para pedirme ¿qué? Salud y bienestar. Leña seca. Diga conmigo, leña seca. ¿Ah? Pensamientos de la carne. Pensamientos de la conciencia. ¿Qué vamos a llevar al altar? Pensamientos viejos. Pensamientos que no sirven, pensamientos que no avanzan, pensamientos que no hacen verme en Cristo. Diga conmigo, animales ahora. Los frutos de la carne. Mire si tiene cosas para llevar al altar. Frutos. La grosura. ¿Qué es la grosura? Es aquello que bloquea el entendimiento. ¿Cuántos están a veces embotados en una reunión? Eso es grosura. Es grosura de la conciencia. La conciencia está tomando un lugar de gobierno. La conciencia está gobernando la situación. Es grosura porque no puedo ver, no puedo entender. Estoy embotado, nada fluye, nada se conecta. No hay. Entonces Dios dice, hay que sacrificar. Hay que hacer culto. Hay que hacer culto para que sean transformados mediante la renovación del entendimiento y puedan comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre. Necesitamos entender esto. Mire cómo sigue. El fuego del altar debe estar siempre encendido. Diga conmigo, siempre encendido. Altar es el corazón puesto en la cruz. Es puesto en la cruz. Se trata de un fuego que nunca debe de apagarse. Nunca debe de apagarse. ¿Qué decían los apóstoles? No dejen apagar el espíritu. Pablo escribe a los tesalonicenses, no dejen apagar el espíritu. Decir que todo se puede apagar el espíritu. Y no lo vas a encender con mucha oración. Decir que todo no lo vas a encender con mucha oración. Lo vas a encender con leña seca. No lo vas a encender con muchas cosas. Lo vas a encender con leña seca. Y cuando presentes leña seca en el altar, el soplo del Espíritu en tu interior hará que lo de Dios funcione, que lo de Dios fluya, que lo de Dios que está ahí contenido en tu interior se haga visible. La palabra viviente es el fuego de Dios por medio de su Espíritu Santo que quema todo. Y mi palabra es como fuego. Es como fuego. Amados, a veces algunas palabras nos queman en el interior. Arden en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias. Hijos sacerdotes que tienen siempre aquellas cosas para darle un sacrificio vivo, santo y agradable al Padre. Diga conmigo, sacrificio vivo, santo y agradable. Decirle que está a tu lado, porque estoy vivo, se lo entrego. Un día descansaremos con Él, dormiremos con Él por la eternidad. Pero mientras estés vivo, que sea santo y agradable. El sacrificio que a Él le agrada. Entrégale todo, ríndele todo. Si eres hijo, eres sacerdote, y si eres sacerdote es porque eres hijo. Y los hijos nunca deben ir al Padre con las manos vacías. Diga conmigo, las ofrendas comienzan siempre con sacrificios. No piense en dinero cuando hablamos de ofrenda. Piense en pensamientos. Piense en pensamientos, porque cuando usted va a la intimidad con el Señor, lo primero que va a pedirle al Señor no es una ofrenda de dinero.
Hay cosas que no se solucionan con dinero, sino con morir. Con entrega. Por eso los pactos no funcionan. Nunca van a funcionar, porque son una mentira. Pacte, venga y pacte con Dios. No existe eso, porque el único pacto ya está en vigencia. Es el nuevo pacto en Cristo. Acá no hay pactos con Dios. Dios ya no hace pactos con el hombre. Lo que Dios espera es leña seca para que todo lo de Él funcione y tú te veas fluyendo con Él. No sé si está entendiendo las analogías. Espero que sí, por el Espíritu. Si no, le voy a reclamar a la IA que me haga mejores dibujos. No estamos vestidos de religión. Puedes decirle que está a tu lado, mirá que no estás vestido de religión. No estamos vestidos de nuestra forma vieja de ser, no estamos vestidos de nuestras costumbres, ni vestidos de nuestras ideas personales, como sacerdotes reales, porque estamos vestidos y revestidos de Cristo por dentro y por fuera. Diga conmigo, por dentro y por fuera. Al sacerdote se le ponía una ropa por dentro, que solamente el sacerdote sabía cómo estaba esa ropa, y otra que era la que veían los demás, las ropas por fuera. Y no puedo entrar en el tema del sumo sacerdote, pero usted va a entender ahí que hay algo glorioso de Dios que empieza a suceder cuando usted está revestido de Cristo. Estábamos desnudos, digo conmigo, estábamos desnudos y vinimos a ser revestidos de Cristo. Él cubrió toda tu vergüenza con su sangre, con sus vestidos reales. Él te cubrió de vergüenza. Las vestiduras de Él, las cosas que Él derramó para vestirte. Entonces cuando un sacerdote entiende que su vestidura real es ahora la sangre del Hijo. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir. Sentía conmigo, sentir. Sentir, no son de sentimientos. Sentir, la palabra ahí es froneo. Toda disposición de mi mente. Digo conmigo, toda disposición de mi mente. Toda disposición de mi mente. Que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Digo conmigo fuerte, se despojó. Y esa palabra significa se vació. Se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre o de Dios Padre. Aleluya, vamos a darle ese aplauso a Él, para la gloria de su nombre. Esto sucede con nosotros. Diga conmigo, esto no es lo que hizo Él por mí solamente. Esto es lo que sucede en mí con Él. Cuando tú entiendes que el sentir, haya pues en ustedes este mismo sentir, este mismo froneo, esta misma disposición de la mente, pensando en la cruz, obrando en el sacrificio, estando presente para ser vaciado, otra vez, ser vaciado, que haya culto, que haya sacrificio, que haya entrega total, que haya rendición. Él se humilló, por cuanto Él se humilló para salvarme, yo me humillo con Él para lo que de Él se vea dentro de mí. No puedo esperar que todo funcione porque alguien me ore, porque alguien me enseñe algo. Algo tiene que morir dentro de nosotros para que la vida de Cristo florezca, para que la vida de Cristo se dé a conocer. En tus pensamientos, pensamientos de vida. Yo les he dado pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de paz. Amados, todo lo de Él está en nosotros y tenemos que redescubrirlo por causa de que vamos muriendo. Y yo sé que un efecto de este mensaje queda en tu conciencia dando vuelta como información, mas espero en el Espíritu Santo que se lleve a una consumación en tu interior. Que no quede solo en esa forma
Definición de froneo, el término abarca mucho más de una simple acción de razonar. Decirle que está a tu lado, no solo tenés que razonar esto, involucra tu estado mental y emocional y la dirección moral de una persona. Por eso vos también tenés parte en esto. No es que eres una marioneta de Dios. Decirle que está a tu lado, no sos una marioneta de Dios. Las personas piensan que tener al Espíritu Santo es, ay, no siento el Espíritu Santo, entonces no voy para allá. No sos una marioneta. Estamos en Cristo y andamos en Cristo. Vivimos en Cristo. Entonces tú tienes una voluntad que ahora no está gobernada por el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que está gobernada por una voz superior, una voz poderosa, una voz que está en tu interior y que necesita conducirte nuevamente. Y tu voluntad entiende ahora. ¿Por qué? Porque hubo sacrificios, amados. ¿Quieren que le pongamos nombre a la leña? Rencores, amargura, falta de perdón, odio, egoísmo, miseria. No me quieren, me siento solo, me dejaron, soledad. Tenés mucha leña todavía. Dale, empezá a buscarla para avivar el fuego del Espíritu en tu interior. El Señor te conoce más que nadie. Él te dio vida nueva. Él es el que te salvó. Él es el que te resucitó juntamente con Cristo. ¿Me entendés? Entonces vos tenés que valorar eso en tu interior. No podés pasar por la vida diciendo, bueno, que sea lo que Dios quiera. No, hay que poner algo de nosotros sobre el altar. Rencores, malos pensamientos. ¿Quién no tiene malos pensamientos? Todos tienen malos pensamientos, mis hermanos. Decir que tú tampoco te hagas como que vos sos, como que descendiste del cielo. Ah, Señor, gracias. Definición de despojo es vaciarse. Despojo no es ir dejando de practicar viejos hábitos. Despojo es vaciarse de toda la fuente que proveía todo lo que no es Cristo. Me considero, y la fe le dice a un árbol, desarráigate de acá y plántate en el mar. Y ya lo vemos nosotros orándole a los árboles para que se salgan. Desarráigate, decía conmigo, desarraigo, despojo, desarraigo. Por eso es arraigado y cimentado en amor, para que sean plenamente capaces de comprender las profundidades, las anchuras del amor de Dios que excede todo conocimiento. Voy cerrando con esto. Y usted dice, no. Listo, me queda una hora más. Dios. La cruz. ¿Qué es la cruz? ¿Cómo definimos la cruz? Y necesito definirla en el interior. En esta noche necesitamos definir la cruz en el interior. Dejar de mirarla como un madero allá en la historia y mirar a alguien que murió por nosotros y empezar a mirarla dentro de nosotros que funciona y es real. Y es real. La cruz es un medio para... Alguien que se anime a levantar la mano y diga, ¿para qué es la cruz? ¿Un medio para qué? ¿Alguno por allá? Hay tres entendidas ahí, por favor, una de las dos, de las tres, cualquiera. ¿Un medio para? Un medio para reconciliar. ¿Para qué es la cruz? ¿Un medio para? Para morir, para perdonar, para nacer de nuevo. Básicamente la cruz siempre se vio como un objeto para morir. ¿No? Muere a ti mismo. El que no toma su cruz y me sigue no tiene parte conmigo. Muere, 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 muere. Muere esa bandija. Vamos a ponerle otro. La cruz no debe ser solo considerada para morir, sino para amar. Para amar. Muero a mi vieja forma de ser
y pensar porque lo amo al Señor. Muero a mí mismo. Pero no muero porque yo quiero morir. Decir que está a tu lado, hay una parte de vos que no quiere morir. La cruz es un medio de amor a Dios. Por eso el amor es sufrido. Porque el primer objeto de la cruz, el primer sentido de la cruz es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La cruz es un medio de amor. Quien más ama, muere más. Decirle que está a tu lado, el que más ama, muere más. Muere más. Por eso Jesús dijo, al que mucho se le perdonó, mucho ama. Tu yo no quiere morir, tu yo. Pero tu espíritu renacido quiere amar. Así que decirle que está a tu lado, más vale tener una lucha interna más que externa. ¿Sí o no? Hoy leí una estadística de gente que le gusta demonizar todas las cosas. Es más fácil demonizar que hacerse cargo. Y como decimos en el fútbol, patear la pelota para afuera, ¿o no, Dani? Decirle que está a tu lado, perdóname, me voy a hacer cargo. Me voy a empezar a hacer cargo. ¿Saben quién es un espiritual? El que más habla en lengua, pastor. No, a veces no. Según Pablo dice que es un niño también todavía. El que más ama, ni tampoco es el que más sabe. No es el que más cosas hace, el que más dones o talento tiene, sino el que más ama. Y no se ama sin cruz. Desde el vientre de su madre hasta la tumba, Jesús nació, vivió y murió crucificado. Porque para Él, el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y usted está en el Hijo. Amados, esto es una realidad y no le podemos escapar. Por eso es que no es cruz para castigarme a mí mismo, es cruz para amarlo más a Él. Y cuanto más lo amas, más morís. Porque el que lo ama identifica las cosas que obstruyen. El sacerdote está dispuesto a morir. Está dispuesto a poner el cordero, la grosura, echarle leña, aviva el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. No te dejes apagar el fuego. No dejes que lo de Dios se apague. No dejes librada tu conciencia a que gobierne tus actos y tu vida. Entrégate al río del Espíritu, sumérgete en su realidad. Deja que lo de Él funcione en tu interior. Decirle que está a tu lado, mira que no estás de paso. Eres sacerdote real. Eres sacerdote real. Jóvenes no están de paso. Estar en Cristo no es estar de paso. No es estar que salga lo que sea. Es dejar una huella. Es dejar algo marcado. No queremos pasar por la vida solamente viendo cómo hacemos para sobrevivir, sino sabiendo que en Él todo es posible, que todo es real, que todo funciona conforme al plan y propósito de Dios. Vamos a levantarnos y adorar su nombre. Amén. ¿Les parece? Quiero darle un aplauso a la palabra en esta noche. Todo lo de Él funciona. Todo lo de Él funciona. Conciencia, sométete a Cristo.